La cosa más difícil es conocernos nosotros mismos. La manera más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Sean todos bienvenidos a esta entrega de ¿A qué te dedicas? El día de hoy les quiero presentar un profesor de filosofía. Con ustedes, Manuel Moncada. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hola Manuel, ¿cómo estás tú? Aquí, entre la mezcla de estrés y pasividad que puede significar el tema de la cuarentena y toda esta pandemia extraña que se está dando en ese sentido. Pero creo que estoy bien en lo que respecta a mi vida y bastante tranquilo en muchos aspectos de la misma. Qué bien, eso es lo importante. Para empezar, me gustaría que se presente, que nos cuente quién es y a qué se dedica. Bueno, como ya lo dijimos, mi nombre es Manuel Moncada. Soy profesor de filosofía hace 13 años, titulado, pero hace 14, 15 que hago clases, ya que al principio fui egresado y como no tenía plata para pagar el título, tenía que hacer clases de manera informal, trabajando para programas como el Chile Califica o programas de nivelación para el adulto mayor, en ese sentido. Así que se puede decir que oficialmente soy profesor hace 12 años. Me dedico actualmente a lo que es el área educacional en el sector medio directamente, porque creo que el sector medio es uno de los claves para el desarrollo integral de las personas y también para el desarrollo propio del país. Así que por el momento no he querido abandonar las aulas de colegio, pero sé que me estoy volviendo viejo. Me cuesta mucho ya llevarle el trekking a los chiquillos, así que creo que dentro de poco, espero de aquí a unos 5 años comenzar a hacer clases en universidad. O sea, espero que la pandemia no me fune, porque este año iba a comenzar a estudiar el magíster y por culpa de la pandemia me lo suspendieron para el próximo año, así que Ya, entiendo. Estoy como en eso. Qué bien. Manuel, para empezar me gustaría que nos explique qué lo motivó a llevar este camino por la filosofía. En ese sentido tendría que retroceder mucho en el tiempo y explicar más bien mis orígenes. Adelante. Verás, nunca me he avergonzado y siempre lo he dicho con bastante orgullo. Yo soy un buen flight. Yo vengo del barrio. Yo nací en barrios pobres, entre narcotraficantes, prostitutas, alcohólicos, drogadictos. En un barrio que al principio parecía ser un barrio industrial justo en la frontera entre la comuna de San Miguel, San Ramón, La Granja y La Cisterna. Y bueno, estudié en un colegio particular subvencionado, pero de los más baratos que había, ¿no? Y de hecho varios años tuve beca por parte del colegio para seguir estudiando. Se podría decir que una de las cosas que me marcó en el área intelectual fue el hecho de que mi madre murió cuando yo tenía 11 años, lo cual sonará sumamente cruel, pero creo que fue una gran ventaja para mí y mi desarrollo, ya que mi madre iba a ser monja antes de conocer a mi viejo y tenerme, por lo cual yo tenía una carga cristiana sumamente fuerte y bajo una visión muy ortodoxa de lo que representaba el conocimiento. Pero el hecho de que muriera mi madre me hizo alejarme de la línea cristiana y la línea religiosa, permitiéndome acercarme a, yo creo que las personas que realmente me orientaron en lo que debería ser el tema del conocimiento y el desarrollo personal, que fueron mis amigos, en una pluralidad bastante grande. O sea, ¿cómo decirlo? Entre mi círculo más admirado de amigos que tengo, hay un militar, hay un ingeniero, hay un informático, hay un artista, hay un literato, hay un poeta, lo cual me permitió tener varias visiones que me acercaron y me alejaron mucho de los prejuicios que alguna vez tuve. Y que, claro, en la educación media, cuando comencé con el tema de qué hay que hacer, siempre tuve claro que tenía que estudiar una carrera. El barrio, dígase o no, el barrio es como una especie de droga, en la que si te quedáis pegado en el barrio,
el barrio te va a consumir y te vaya a convertir en parte del paisaje, y es muy difícil salir del barrio cuando estás en condición de extrema vulnerabilidad como la tuve yo. Así que siempre fue como el ansia de estudiar. Aparte de que también, pues yo soy de una generación, una especie de transición entre lo que era la generación X y la generación millennial, a la cual siempre se le vendió y se le dijo el cuento de que para poder salir adelante tenías que hacerlo a través de la educación. Cosa que ahora no estoy a favor, pero en ese sentido me creó la ambición para estudiar siempre, así que no, siempre fue el tema. Tenía que sacar sí o sí un título de alguna forma, y cuando di la prueba por primera vez no quedé, precisamente por mi bajo puntaje. Quedaba en regiones, pero no tenía los recursos para poder migrar a otro lugar. Y cuando di la prueba por segunda vez, estuve un año trabajando en un call center y después me puse a hacer el preuniversitario 2 meses antes de dar la prueba. Di la prueba y me fue re bien. Pude quedar en un espectro muy amplio de carrera entre ingeniería física en la USACH y pedagogías en general que podían darse, y les pregunté a mis amigos literalmente, ¿qué creen que, para qué tengo talento? Y ellos me dijeron, nada, soy filósofo, bueno, esto es filosofía. Y claro, por una parte, económicamente hablando, puta que me cagaron, con sueldo de profe, pero intelectualmente y en desarrollo personal creo que fueron mis amigos los que le achuntaron bastante bien al tema. Simplemente le hice caso y me puse a estudiar filosofía. Pero claro, siempre fue bajo una línea en la que también me hice una auto-pregunta: ¿soy filósofo o solamente me gusta la filosofía? Y en ese sentido opté por estudiar pedagogía en filosofía y no licenciatura en filosofía solamente, porque me di cuenta que no soy filósofo. Para ser filósofo en el mundo contemporáneo hay que tener ciertos privilegios que yo no tenía, pero que sin embargo el poder enseñar igual era parte de mi talento. Siempre he sido bueno para poder explicar esas ciertas cosas, para mantener el hilo, para que la gente me escuche, y fusioné las dos, pues. Así que ahí quedé en filosofía, en el pedagógico, que de hecho siempre fue la universidad que más me gustó en ese sentido. Qué genial. Y desde ahí Qué bien. Desde ahí que me dedico a esto, ¿no? Qué bien. ¿Y cómo son los pasos a seguir para ser pedagogo? O sea, ¿le podría explicar un poco a los jóvenes cómo es el mundo en la universidad y luego en el mundo laboral? ¿Con qué cosas se encuentran? A ver, mira, en lo que respecta cuáles son los pasos para ser profe, creo que viene un contexto sumamente complejo en lo que son las decisiones. Primero, en la elección de carrera, hay que entender ciertas cosas. Una, yo no soy de una línea muy, ¿cómo llamarlo así?, mundana en lo que es el plano conceptual. Suelo tener cierta rigurosidad y no te voy a mentir, yo no creo en el cuento de eso que te dicen que tienes que amar lo que haces, y si amas lo que... y dedícate a hacer eso, porque ese concepto del amor hoy en día está tan manipulado y tan sobrevalorado que finalmente se pierde un sentido concreto. Para cualquier carrera, independiente de que sea pedagogía o cualquier otra, creo que hay que saber sentarse un día y ponerse a pensar y sopesar ciertos elementos. Uno, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer el resto de mi vida? Otra, ¿a qué tengo talento? Y otra, ¿hacia dónde quiero llegar? Si hay un equilibrio entre las tres, creo que la decisión resulta ser un poco más fácil y más acertada. Porque, digámoslo así, puedo amar el bailar, pero no tengo talento para bailar. Y aún así, sé que si me pongo a practicar y a hacer el esfuerzo y toda la cuestión, lo que siempre te incentivan a hacer, puedo llegar a dominar el tema del baile. Pero estoy dispuesto a invertir toda esa cantidad de tiempo para
mejorarme y autopulirme para después recién poder decir, oh, dominé el tema después que viene, ¿me entiendes? Claro, no, O sí, sea, se entiende. claro, hay que entender que la sociedad siempre ha sido una estructura piramidal desde los inicios de la humanidad en contexto histórico, y por ende ser de los mejores y ser bueno y ser aquel que tiene ese talento significa literalmente que para que uno triunfe muchos quedan en la base de la pirámide. Y ahí viene la pregunta real, o sea, cuando tú te pones a estudiar algo, independiente de lo que sea, ¿qué estás dispuesto a hacer el resto de tu vida? ¿Cuánto tiempo vas a invertir en eso? Y a su vez, ¿hacia dónde quieres llegar con lo que tienes? Así que los pasos para ser profesor, en general, tienes que darte la pregunta, si estás dispuesto a tener que aguantar a 40 cabros chicos en una sala, ¿estás dispuesto a ver el sufrimiento humano? O sea, la pedagogía no es una carrera simple, para nada, no se trata simplemente de pararse frente a un aula y ponerte a hacer clases y a decir cosas y tomar pruebas. Tienes que entender que también hay condiciones socioeconómicas y, no sé, yo he trabajado en programas donde he trabajado en la cárcel, por ejemplo, y he visto cómo hay personas que literalmente entre el desarrollo cognitivo y la percepción humana son sumamente bajos. Y tienes que verte con el desafío de, a ver, ¿cómo le enseño a Nietzsche a alguien que apenas sabe leer o escribir? A alguien que para el mundo es algo tan simple como el aquí y el ahora. Darte a entender que cuando trabajas en la pedagogía no solamente tienes que enseñar, sino que también en muchos aspectos tienes que administrar la pobreza cultural en la que se encuentran las personas. Por ende, no creo que exista un paso para ser profesor, sino más bien creo que existe un talento, que existe una vocación y que existe una razón personal de autosatisfacción, aunque suene sumamente onanista, pero de autosatisfacción de que sí ayudaste y sí pusiste un pequeño grano de arena en el mundo para hacerlo un poco mejor en ese sentido. Y bueno, o sea, creo que tendría que entrar nuevamente en un contexto narrativo para contarte una historia. Piénsalo así. Cuando yo comencé a estudiar mi carrera, partí desde una base muy mala. El colegio en el que estuve jamás me enseñaron bien filosofía. Pero tenía talento para la wea, como decían mis amigos. Era inquisitivo, buscaba otras opciones, me gustaba pelear. De hecho, yo creo que soy una de las personas que lo admite. Yo soy un caótico neutral. Yo soy oposición siempre. Si alguien me habla de religión, soy ateo. Si alguien sale de ateísmo, defiendo la religión. Si alguien me habla de ingeniería, le digo que vale mierda. Y aquel que dice que no, la ingeniería vale da, yo defiendo la ingeniería, ¿me entiendes? Tengo esa weá de ser siempre oposición. Así que cuando comencé me di cuenta que no tenía ni puta idea de filosofía. Y fue horrible, para mí fue horrible, así me sentía sumamente tonto y sumamente vacío. De hecho, sumándole el hecho a lo que era mi contexto de pobreza, o sea, yo trabajaba lavando platos para sobrevivir mientras estudiaba. Junto con un amigo me acuerdo que también fundamos una empresa de albañilería y construcción, así que también fui en parte maestro de la constru para trabajar. Y el rollo adolescente siempre estuvo, así mi novia me dejó justo cuando llevaba el primer año de universidad, así que entré en depresión, segundo año fue horrible, pero me dije a mí mismo, oye mismo, te conozco, te voy a dar, me di a mí mismo, me dije, te voy a dar 3 meses, llora todo lo que queráis, échate todos los ramos que queráis, sufre, llora todo, tenéis 3 meses para llorar, 3 meses para levantarte y una vida entera para reconstruirte. Y así lo hice. Al tercer año, cuando seguí en la carrera, después de haberme echado un montón de ramos, al tercer año me hice pico. Tomé 14 ramos de una, solamente para no atrasarme porque no tenía plata para seguir pagando la U, así que tomé 14 ramos, incluso algunos los tenía con choque de horario, así que no fui a clases, tenía que estudiar por las mías. Pero cuando terminó el tercer año, me dije a mí mismo también, oye mismo,
Ya, lo lograste, te paraste, te reconstruiste. ¿La filosofía realmente es para ti? Y me di cuenta de una cosa, que creo que la carrera profesional es tuya, no al revés. Y desde el tercer año de filosofía, aunque muchos no me creen, desde el tercer año de filosofía que no leo filosofía. Todos los, todos los trabajos y todas las materias, las fotocopias que nos entregaban los profesores y cosas por el estilo, entendía, no sé, por ejemplo, me tocaba ética y estábamos viendo a Nietzsche. Escuchaba al profesor, anotaba los conceptos importantes y después los buscaba y los estudiaba por las mías como quería y los interpretaba como quería. Y cuando tenía que escribir los ensayos o exponer o hacer discusiones, defendía mi propia opinión y me di cuenta que en realidad ya tenía la base misma para poder hacer filosofía. Y desde ese entonces que entro en ese juego en el que en realidad no se trata de dominar un contenido y dedicarte tú a la carrera, sino más bien que la carrera tiene que ser las herramientas para que tú puedas potenciarte a ti mismo. Y desde ese contexto que sigo enseñando filosofía, sé que lo hago, sigo los contenidos mínimos obligatorios, sigo los contenidos que tengo que ver, analizo qué es lo que pasa en el entorno real en el que estoy, con mis propios alumnos, y trato de ver en realidad de qué les sirve a ellos. De hecho, desde que estoy trabajando, créeme, nunca le he hecho caso al Ministerio de Educación, por ejemplo. De hecho, creo que les dije cuando le hice clase a ustedes que los contenidos mínimos obligatorios los manipulé, los compacté, básicamente para primero enseñar lo que el Ministerio exigía, pero después quería tocar otros temas que me resultaban mucho más importantes y tomaba otros pensadores que podían ser importantes y relevantes en el mundo contemporáneo para apoyar y en el fondo potenciar más el desarrollo de la propia filosofía sin tener que caer en los viejos cánones arcaicos que tiene el Ministerio de Educación que puta, Platón, muy Platón será, pero no me podéis poner en el contenido mínimo obligatorio que tengo que pasarles todo un puto semestre a Platón, Aristóteles y Sócrates. Sí, weón, esos weones ya se murieron hace 2600 años atrás, po. El mundo evolucionó, aunque no lo crean. Sí, recuerda que una vez incluso hablando entre nosotros, usted me recomendó ver Evangelion. Como parte del curso, lo encontré genial. Claro, es que de hecho Evangelion, siendo una serie, si nos alejamos un poco del contexto, Evangelion es una serie estéticamente preciosa, sí. Y la gracia es que enmarca dentro de lo que es el anime el concepto de la depresión. Hay, ¿cómo decirlo? Hay escenas en las que, no sé, por ejemplo, Shinji, en pleno estado depresivo, sintiéndose abandonado, de repente aparece el padre, quien lo mira de manera seria, y se siente y se observa la separación, el abandono en el que está Shinji, donde se da un detalle muy, muy lindo, que es el hecho de que, por ejemplo, ni siquiera la sombra del padre toca a Shinji. Claro. Y que te deja en un contexto en el que, claro, la serie, si la veis desde afuera, desde un plano muy mundano, decís, uy, la escena fome. Pero cuando uno le ve el ojo y trata de ponerse en ese contexto, entiende en realidad que hay una expresión mucho más importante y que lamentablemente esas mismas expresiones no se están dando dentro de un contexto social y educacional mayor, que creo que es lo que falla hoy en día la pedagogía en muchos aspectos. ¿En qué estábamos? Me perdí. Sí, no, le preguntaba que con qué se van a encontrar los jóvenes al estar en la universidad y en el mundo laboral, pero no estaba hablando sobre cómo lo que hizo usted básicamente con lo que le exigía el gobierno. Por eso usted en nuestro curso nos dijo que como que compactó las cosas, las tomó, las redujo y básicamente no iba a enseñar a Aristóteles, Platón y Sócrates, porque eso era durante todo el semestre. Lo que hizo usted fue tomarlo, enseñarlo lo mínimo para después adaptar todo a su metodología. Claro, porque de ahí me metí con un concepto, o sea, más bien enseñar lo que era el tema de política, ética y desarrollo social, en el fondo. Para seguir con la entrevista, ya dejando un poquito de lado eso, ¿nos podría explicar con qué uno se encuentra en el mundo laboral?
cómo es En pedagogo. en la pedagogía, Mira, claro. En pedagogía, Y filósofo también, o sea, pedagogía en filosofía, cómo es. mira, creo que tengo una ventaja sobre algunos colegas. Y creo que es el hecho de que cuando yo comencé, una vez que me titulé, también me dije a mí mismo, oye mismo, ¿te has dado cuenta que has tenido harta suerte? Me acuerdo que esa vez fue una noche en la que de repente salí a caminar, tenía insomnio, salí a caminar y como a las 3 de la mañana me pongo a ver el barrio y ver la decadencia del barrio mismo en el que vivía. Y me di cuenta que estaba por sobre el barrio, que podía mirar más allá del barrio y el barrio no. Y quizás ahí viene la herencia más cristiana que tengo, que el hecho de que sentí que no podía abandonarlos. Así que me dije a mí mismo que durante 10 años tenía que trabajar en los sectores vulnerables de la población. De alguna forma tenía que devolver la mano a esa suerte que tuve. Así que durante 10 años estuve en el sector más pobre, entiéndase que trabajaba principalmente en el sector sur de la capital, desde San Bernardo, Lampa, La Cisterna, La Florida, que bueno, La Florida no se puede considerar como una comuna muy pobre que digamos, pero estuve en esos barrios dentro de lo que eran los colegios, pero también estuve trabajando con el adulto mayor para la nivelación de estudios y también estuve trabajando en la cárcel. Y ahí es donde realmente te choca la realidad, donde te impacta, donde te duele, donde lamentablemente en la pedagogía hay que ser sincero, si te toca el sector vulnerable, no tienes recursos, con suerte tienes una pizarra y un plumón, no hay un desarrollo sociocultural acorde, ¿cómo decirlo? Digamos que la pobreza trae consigo retardo sociocultural. Y es feo, pero hay una cierta ventaja, que es el hecho de poder aportar, de sentirte parte de algo, de apoyar en algo, aunque literalmente tú no vayas a ver nunca los beneficios, no te vas a hacer famoso, no vas a, ¿cómo decirlo así? No vas a tener la gloria de decir, oh, este gran weón, también el manso profe, pero sí, por lo menos, por ejemplo, sí veía, por ejemplo, en el caso del adulto mayor que tenía que nivelar estudios, sí era grato el saber que de repente ya se acababa el curso, los chiquillos lograban obtener el cuarto medio, y me acuerdo una vez que, por ejemplo, que me sentí así como satisfecho, fue que vino una señora, una viejita, así, tenía casi 80 años, muy, muy demacrada, muy maltratada, la vida la había tratado muy mal, y me dice así, profe, gracias, por fin pude cumplir mi sueño de tener educación media. Que en el fondo era como, puta, qué triste que la sociedad no te pueda cumplir un sueño tan simple, pero igual me alegro de haber podido dártelo, como tal. Después de esos 10 años, yo me sentí ya con mi deuda social pagada. Y todo lo que habían sido mis planes y proyectos así de viajar, salir, recorrer, etcétera, etcétera, de todos mis recursos, dejar de invertirlos en mi propia carrera, sino que ahora disfrutarlos, me hicieron sentir que Santiago se había convertido en una ciudad demasiado corrosiva, muy fea, muy horrible. No me daba otras oportunidades de crecimiento, porque de hecho se produce una especie de clasismo dentro de lo que son los parámetros profesionales, en el sentido en el que cuando postulaba a colegios privados, por ejemplo en la Dehesa, en Las Condes o Providencia, la primera pregunta que me hacían era, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo llegaste? En el sentido en el que me preguntaban si había llegado en micro o había llegado en auto, ¿me entendí? Y si yo les decía, no, llegué en micro, ya cagué, ya. Simplemente era como, este weón, basta con que llueve, el tránsito se estanca, así que no va a llegar a trabajar, y por lo tanto yo nunca pude en Santiago acceder a otros parámetros. Así que se puede decir que me sentí estancado en mi carrera ahí. Quería seguir creciendo, quería seguir aportando, pero necesitaba experiencias en otros planos. Por lo que me dije a mí mismo, ya me voy a cambiar de rubro. Como te dije en un principio, dije, bueno, si me voy de aquí, me tengo que ir a la chucha.
siempre he sido medio extremista para mis cosas, así que postulé a la base O'Higgins de la Antártida para hacer clase allá. Lo cuático es que yo quedé, pero necesitaba matrimonio, así que como postulé con mi pareja es abogada, pero ella también había trabajado haciendo clases de educación cívica para una ATE. El tema es que yo sí quedaba, pero ella no. Entonces, como pedían un matrimonio, no, yo no me he casado, no me caso. O sea, a ver, siendo sincero, para postular a base O'Higgins te pagan 5 millones mensuales. Wow. Pero tenés que estar allá 2 años encerrado en la Antártida. Claro. Así que generalmente los que postulan allá, claro, van, juntan toda la plata y vuelven con caleta de plata y se compran su casa y se establecen de una. Ese era mi plan, de hecho. Pero 5 millones mensuales por 2 años, puta, son como 50 palos, una cosa así. Más, pues. Son 5 o 10, son como 120 palos. 120 palos. Claro, yo dije así, por 120 palos, no me caso. Páguenme 200 y me caso. De 200 millones para arriba, ahí sí me puedo casar, pero no, 120 es muy poco. Así que dije a mí mismo ya, y la weá más cerca que hay, ¿dónde está? Punta Arenas. Así que le dije a mi novia así, oye, vámonos de acá. Me dijo, ya, vámonos a Punta Arenas. Y ahí ella se cagó entera, así. le dio miedo y todo el cuento, pero la decisión iba a ser esa. Yo no iba a seguir más en Santiago, estaba demasiado estancado. Y cuando llegué acá, claro, entré en el sector privado, que el cambio es tremendo. O sea, qué agradable era trabajar en el sector privado, donde los alumnos ya tenían una base cultural, donde el simple hecho, donde uno se da cuenta de que en el simple hecho de que en una casa hayan libros, ya te marca una diferencia de alumnado tremenda. Y como estaba en el sector privado, donde los alumnos pagaban entre 180 y 200 lucas mensuales, que en el fondo ese era el arancel de mi carrera cuando yo estudiaba, puta, o sea, pues los cabros sí tenían más acervo sociocultural, trabajaba mucho más, era lo más raro de todo. Así, ya chiquillos, tengan esta guía, léanla en 5 minutos, comenzamos, y los güeyes la leían, pues. Era lo que van a hacer, así que, Y bueno, la cosa es que el sector privado me mostró en realidad que el alumnado del sector privado no es malo, no, siempre se marca una tendencia hacia lo que es el cuico, que viene ese prejuicio en Santiago, pero que ese cuico en realidad no surge desde la adolescencia o desde la infancia, sino que más bien se va forjando con el paso de los años. Y me di cuenta que en el sector privado quizás se pueden hacer más cambios precisamente por el potencial de recursos, pero ese mismo sector privado también tiene, y eso es una advertencia para muchos profesores, que el mismo sector privado también tiene muchos vicios y mucha censura. Yo estuve trabajando 2 años en ese colegio y el subdirector y el jefe de UTP se puede decir que bordeaban o se acercaban mucho a lo que era el fanatismo religioso e intentaron censurarme una clase, y vi cómo censuraban clases, censuraban pruebas simplemente porque no iban bajo el contexto ideológico que ellos pensaban, ni siquiera la del colegio como institución, y cómo censuraban clases de, ponte tú, una prueba de historia la querían censurar porque aparecía una foto de Víctor Jara. En mi caso, yo tenía que hacer la unidad de sexualidad adolescente responsable en el área de psicología, y una de las temáticas lo asustó, así como que una de las temáticas era el tema de juguetes sexuales, que los objetivos eran básicamente que los chiquillos aprendieran cómo se catalogaban, porque el hecho de que se llamen juguetes no quiere decir que no sean peligrosos. Digo, estamos tratando con el órgano sexual, pues, si se te ocurre usarlos mal, te encargo el daño. Que viera la certificación, que tienen que ser certificados por el Ministerio de Salud, ya que uno puede comprar esas weas por internet y te pueden llegar con pintura de asbesto, plomo, etcétera. Que en el fondo esas cuestiones no eran un simple juguete, y por esa temática se asustaron y me quisieron censurar la clase, así que
como me pillaron volando abajo, los mandé a la chucha ese mismo día y renuncié. Wow. Y bueno, para ese entonces fue en septiembre. En octubre vino el estallido social y en marzo postulé nuevamente al sector municipal y volví al sector municipal, y ahora estoy tratando de aprender cómo funciona esta nueva visión o esta nueva experiencia de lo que es el colegio técnico profesional. Porque antes filosofía no se enseñaba en los técnicos profesionales y a contar de este año sí. Entonces estoy viendo a un nuevo tipo de alumnado con otra visión. Lo que sí es el alumnado de extrema vulnerabilidad que conocía, no, con el que ya he trabajado y que en el fondo no me asusta trabajar con ellos, pero sí en una visión mucho más limitada incluso, porque muchos de ellos están en el sector técnico profesional para tener un título para poder trabajar, lo cual se traduce en un título para poder comer. Y en el fondo es triste ver esa visión desde el alumnado, que falta de ambición, falta de oportunidades, pero que en el fondo tengo que creárselas, tengo que enseñarles a cómo ser ambiciosos, a cómo ir más allá, a que el barrio te consume y que el barrio te terminará matándote a la larga si te quedas estancado ahí. Y ojo, no estoy diciendo que el tema de vivir en estos barrios vulnerables sea un cáncer o sea algo malo. Estoy diciendo que en el mundo moderno en el que vivimos, en la capacidad productiva que tiene Chile y en la capacidad de desarrollo que tiene Chile, los barrios que yo conocí cuando era cabro chico, en la década del 80, ya no deberían de existir. Y que es nuestra deuda, nuestra vergüenza nacional, el ver que 4 millones de adultos mayores en Chile aún no han completado educación media, que la deserción escolar es tremendamente alta y que a su vez las personas están perdiendo esa capacidad de visión a futuro y que en el fondo terminan viviendo en el día a día y tratando de sobrevivir el día a día, haciendo que pierdan su propia vida en ese sentido, porque la vida se les arranca, se les va. Y después terminan ahí tirados en el barrio sin posibilidades, viejos, y el barrio los terminará olvidando, que es lo que no quiero que nadie sea olvidado en el fondo. Entonces, ¿qué experiencias tú puedes encontrar? En la pedagogía encontráis una gran cantidad de experiencias en diferentes ámbitos que son muy enriquecedoras como personas, pero también necesitáis una gran entereza para estudiar pedagogía. Creo que la gente suele pensar o comete el error de que ¿alguna vez te has puesto a preguntar el hecho de que todo el mundo siempre cuestiona la pedagogía? Sí. A los profes siempre todos dicen, este profe es malo, este profe es bueno. Lo dicen como si ellos fuesen profesores. Claro. Pero es por el hecho de que todos tienen que pasar por el proceso educacional, entonces todos tienen cierta experiencia en el proceso educacional. Todos tuvieron que ir al colegio alguna vez. Uh-huh. Pero en el caso, no sé, un ingeniero en mina, la gente no dice nada ni opina nada en contra de ellos porque, claro, no lo conocen. Claro. El punto es que tampoco entienden el rol y lo que significa ser docente en ese contexto, y que todas estas experiencias que tú vayas adquiriendo en los diferentes casos que tienes, en los diferentes alumnos que tienes, si lo sabes manipular y tienes la entereza suficiente para observar esa materia prima y moldearla, te va a dar grandes beneficios. Pero si no tienes la paciencia, la entereza, lo que significa el sacrificio de trabajar en pedagogía, te vaya a terminar frustrando. No por nada, las estadísticas establecen que los que se ponen a estudiar pedagogía al tercer año suelen cambiarse de carrera. Los que salen duran 2 años trabajando en el sector, haciendo o ejerciendo su pedagogía para después cambiarse y abandonar la carrera y dedicarse a otra cosa. Y los que llevan más de 5 años son realmente los profesores que tienen esa vocación de servicio, ¿me entiendes? Por ende, yo lo digo de un contexto muy simple. Cuando veo a una profesora de educación básica, de primero básico, que tiene 20 años de experiencia, esa mujer sí que es admirable. Imagínate, 40 cabros chicos,
todo hueveando del sector vulnerable, sin hábitos de nada, sin costumbres de nada, y aún así esa mujer es capaz de marcarlos y comenzar a orientarlos al desarrollo de su propia experiencia y al desarrollo de su propia vida. No me vengan con weas que los profes no tienen vocación. Eso es vocación. Eso es lo que realmente significa esa palabrita de ello. Entonces, como te digo, vas a encontrar en la pedagogía, dependiendo del sector en el que caigas, vas a encontrar experiencias muy buenas, muy gratas, como a mí me tocó con el sector privado, muy duras, muy terribles, como en el caso del sector vulnerable. Cuando trabajé en la cárcel, chuta, era horrible el ver cómo, no sé, pues, las personas tenían trastornos de estrés, por ejemplo. Lo que ellos hacían lo llamaban el tirar winch, que es pararse y caminar de un extremo a otro tocando la pared. Y era simplemente por el encierro, y que tú como profesor, claro, tú como profesor uno siempre dice, ay, siéntate, pesca y la weá, pero te das cuenta que el loco no te va a pescar porque hay un hecho mayor. Por lo tanto, uno como weón tiene que ponerse a caminar junto a él, cosa que el tipo logre entenderte, bajarte a su nivel, entender qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experienciando, para en el fondo poder ser esa, como suelen utilizar esa imagen de esa luz al final del túnel, convertirte en eso. Pero para poder ser esa luz al final del túnel, tienes que ser ese túnel, tienes que estar metido en ese túnel. Claro. Y también son experiencias gratas, pero son difíciles. Y claro, ahora estoy con esta nueva visión que es el sector técnico profesional, y tratar de entender cómo ellos ven el mundo, para poder meterme a su mundo y poder en el fondo potenciarlos hacia algo más. Y en ese sentido, ojo, suena como muy heroico lo que estoy diciendo, como si yo fuese un gran héroe que viene a salvar a la... Que tampoco quiero caer en ese fetiche, ni en ese estereotipo, sino más bien en el hecho en el que la pedagogía en general funciona bajo esa línea. Creo que si alguien quiere estudiar pedagogía tiene que entender una cosa muy clara: los profesores no son profesionales, nosotros somos artesanos. ¿Qué sentido? ¿Y por qué hago la salvedad? Porque cuando la gente habla de profesional, ese concepto se te refiere a un contexto científico y a un contexto productivo. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Como si la pedagogía fuese una especie de fábrica que va haciendo que las personas salgan y adquieran conocimientos productivos que les servirán a futuro para la sociedad. Pero nosotros somos artesanos, y en ese contexto el ser un artesano implica que tú tienes que tener una técnica propia, que tienes que tener un estilo propio, que tienes que dedicarte, porque una técnica no nace de la noche a la mañana, requiere de un proceso muy largo para poder llegar al cumplimiento de los objetivos que necesitas. Cada alumno, cada curso que te va tocando significa literalmente materia prima que tienes que pulir y crear en una obra, sea buena o sea mala, pero tienes que hacerlo. Por eso es que veo siempre a la pedagogía más que un contexto de profesionalismo, porque yo no soy un obrero que va a producir weá, que va a producir weones en el fondo. Yo soy un artesano que tiene que hacer que esa persona se convierta en el mejor producto de sí misma. Y de alguna forma tengo que aportar, ya sea con un pequeño grano de arena, o quizás siendo el ejemplo máximo para él, o quizás siendo un weón más que pasó en su vida, pero ese weón más que pasó en su vida le entregó algo. Por muy pequeño que sea, le entregó algo que le permitió desarrollarse. Creo que en eso radica, y quizá ese es el gran error que se comete al hablar de los profesorados. Y por eso te digo que también cuando las personas siempre cuestionan a los profesores o la pedagogía, lo hacen desde una perspectiva productiva, pero no desde esta perspectiva humana. Olvidan que en realidad nosotros trabajamos con seres humanos, y en muchos aspectos seres humanos vulnerados en diferentes aspectos, derechos sociales, físicos, etc. Genial. Entonces, qué genial el punto que propone. Manuel, y en este recorrido, ¿usted qué considera que ha sido lo que más le ha enseñado? ¿Podría ser alguna experiencia, algún libro, una serie, una película en particular? A ver, tú me preguntas si hay un producto que me haya enseñado más, o Claro, una vivencia que me haya enseñado más. pueden ser cualquiera de las dos. Por eso le digo, puede ser alguna experiencia que haya tenido que vivir, alguna persona a lo mejor que lo haya acompañado en este recorrido,
o un libro o una serie que le haya servido mucho para el ámbito pedagógico. Que en mi caso, sigo diciéndolo, yo tuve mucha suerte, entonces fueron varias cosas. Yo creo que, ¿qué cosas me enseñaron? Cuando chico fueron mis amigos, dentro de la ignorancia que yo tenía, porque, no sé, en mi casa éramos pobres, ¿cachai? Recuerdo una vez que tuve que juntar todas las botellas de mi casa que habían para ir a venderlas para comprar pan. Por ende, mi acceso educacional fue sumamente pobre y fueron mis amigos los que me mostraron otras visiones, las visiones más bien underground de la sociedad. Un amigo mío que era punky, que ahora es informático, me mostró lo que fueron las tocatas, lo que fue el manga, el anime, el cómics, los videojuegos. Fue en el fondo el que me abrió las puertas para poder tener ese acceso. Que a su vez él mismo, cuando discutíamos o él me hablaba, me iba enseñando cosas y después conocí al Pedro, que se volvió un artista actualmente. De hecho, creo que ganó para la ilustración de Santiago en 100 palabras. Wow, qué bien. De uno de los cuentos. Va a ser el ilustrador de uno de los cuentos. Conocí al Víctor, que él ahora trabaja para DreamWorks haciendo animaciones. Si alguna vez vieron los comerciales de Axe, él estuvo ahí metido también. Yeah. Y creo que también ahora está en otros proyectos artísticos. También expuso en Alemania el Víctor. Conocí al Pipe, que ahora es poeta y literato. Estudió literatura ahí en la Chile. Y al Dani, que ahora estudió ingeniería en prevención de riesgo y ahora trabaja para la PDI. Que en el fondo todos ellos me dieron la apertura de poder conocer otras cuestiones que lamentablemente dentro del barrio estaba sumamente encerrado, que creo que fueron ellos los que me potenciaron. En la universidad creo que fue el profesor Daslar Petricio, un viejo bonachón que creo que fue el que me dio el estilo. Creo que si digamos que somos artesanos, creo que yo heredé la técnica de Petricio, que en el fondo Petricio era un asiduo consumidor de filosofía. Ese weón nunca lo vi dejar un libro de filosofía. Siempre estaba leyendo, repasando. Pero su estilo narrativo y su forma de hacer clases fueron las que me gustaron y me enamoraron. Y creo que heredé un poco su estilo. En la pedagogía misma, creo que fue la Miss Patty, la Patricia Holguín. Uh-huh. No sé si te acuerdas de ella. Sí. Creo que ella fue la que me enseñó en el fondo cómo funcionaba bien el tema de la relación con respecto a UTP, y fue una de las que más me potenció para poder entender todo lo que era este problema de la burocracia acá en el ámbito de la pedagogía, porque la pedagogía lamentablemente en Chile siempre está atrasada. Con decirte que no sé, pues cuando te hice clase a ti y hasta el año pasado, yo tenía que pasar los programas y los contenidos mínimos obligatorios de 1989. Wow. Recién este año hubo una reforma educacional para poder actualizar un poco los contenidos. Y estamos en pandemia, así que la weá tampoco le he podido pasar ahora. Oh. Qué bien. Por eso que también, claro, por eso que también les decía, y por eso también opté por no hacerle caso al ministerio, porque siempre llega tarde. Siempre llega tarde el puto ministerio, no entiende lo que se necesita actualmente. O quizás lo saben, pero no quieren. Siento yo a veces. Sí, pero es que ahí entra también el contexto de la conspiración. Claro, sí, igual es cierto. Que es como, ya, pero ¿quiénes? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los personificamos? Porque digan dónde viven esos güeyes y voy a pegarle al tiro a esos culiados que me andan haciendo pasar weas. Claro. Pero claro, yo creo que más bien no es que no quieran, no es que alguien no quiera, yo creo que el sistema en el que estamos viviendo se adapta a sí mismo para su autosobrevivencia. El sistema tiene que sobrevivir. Claro, la política reactivo. funciona en ese contexto. Claro. Entonces el mismo sistema atrasa esto. Hay una frase de Mujica que me gusta mucho, que Mujica dice: cuando llega la burguesía es peor, cuando llega la burocracia es peor que la burguesía. Y tiene toda la razón en ese sentido. El mismo sistema se encarga de una burocracia que te alenta, te deja todo tan añejo, tan
tan atrás que finalmente esos mismos conocimientos, esas mismas cuestiones se pierden. De hecho, yo lo veo, hay tanto potencial de desarrollo acá en Chile, entre los cabros que hay hoy en día, pero se pierde tanto simplemente porque la burocracia no te lo permite. O sea, piénsalo ahora en el contexto de la pandemia. El 46% de los alumnos no tiene acceso a internet, el 52% no tiene computador. La gran mayoría de las familias vulnerables simplemente lo que tienen como acceso de conectividad es el celular de la mamá o el papá, que es prepago. Claro. Y que sin embargo, todo eso se pierde y más encima te lo quieren vender como una especie de acto heroico. No sé si viste esa noticia de una niña que se tenía que subir al techo a tratar de recibir conectarse. señal. Claro, y que en el fondo es como, puta, ¿por qué seguimos con una romantización, weón? Así esa cuestión no puede darse, qué vergüenza, ¿por qué lo muestran así como, oh, mira cómo quiere salir adelante, weón? No la dejan salir adelante. Claro. Se tiene que subir al techo. ¿Y la burocracia en qué consta? Que tenemos que esperar, en este caso, como ahora estoy en el sector municipal, tenemos que esperar a que el puto ministerio se le ocurra aceptar esa cifra y comenzar a distribuir computadores y conectividad. O sea, ahora mismo, pues el gobierno, ¿qué es lo que hizo? El saco hueá de Piñera. Se le ocurrió vetar el tema de que hubiese un plan solidario para que todas las familias más pobres tuviesen conectividad a internet y que en el fondo el Estado les pagase ese plan a esa familia más pobre. Lo vetaron, así que ahora no tienen internet las familias más pobres y sin embargo hay que seguir produciendo para que los cabros puedan trabajar. Hay que seguir enseñando, entonces es como qué triste el sistema en ese contexto. O sea, también hay que comenzar bueno, hoy en día está muy de moda esa palabra, la deconstrucción, que viene de la filosofía heideggeriana. Y creo que el sistema ya tiene que comenzar a deconstruirse y asumir que las visiones románticas, que son una herencia muy cristiana que viene de los años 80, de la generación baby boomer, no están bien simplemente. No están bien. No están bien. O sea, yo lo digo, yo soy el sueño americano, por llamarlo así. Vengo de los barrios bajos, estudié, salí adelante, ahora estoy en una situación socioeconómica relativamente estable, me doy el lujo de tener 2 perras y alimentar a 2 perras. ¿Cachai? Pero sé que en el barrio que yo dejé hay hueones que no tienen ni siquiera para alimentar a sus hijos. Y eso no me hace una mejor persona. Yo lo que hice fue vivir una vida de mierda que tuve que trabajar me acuerdo que para pagar el título de la universidad tuve que trabajar en una feria artesanal en la playa de Ventana, y para poder, como en el fondo me pagaban diario, me pagaban 3 lucas diarias, para poder hacer las 180 lucas que tenía que hacer para que me pasaran el título, estuve como 3 semanas durmiendo abajo del mesón, porque no tenía plata para irme todos los días de Santiago a Ventana. Y esa weá, claro, todo el mundo dirá, uy, que mira cómo se esforzó, weón, no quiero que nadie se esfuerce como yo. Eso no es vida. Y eso es lo que ya tiene que comenzar a cambiar en ese contexto. Por eso te digo que la pedagogía es fuerte cuando uno comienza a pensarla realmente en cómo se da y en el que te enfrentas. Y ese sueño americano y todas estas visiones en las que uno está ya tienen que comenzar a ser derrumbadas y eliminadas en ese sentido, porque podemos hacerlo más. O sea, no sé por qué nadie ha tomado el discurso de decir, bueno, nos hemos enfrentado a las peores catástrofes de la naturaleza. El terremoto más fuerte, los grandes volcanes, tsunami, ventiscas, aluviones, y el Chile ha sido capaz de pararse y seguir adelante. Vivimos una dictadura de 17 años. Logramos sobrevivir al sistema neoliberal y ser uno de los países invitados en la OCDE, una de las 20 naciones más ricas del mundo. Claro, eso sí, somos como el hermano pobre, no sé si me entiendes. Sí. Es como que la OCDE necesita tener a un país con quien compararse, ¿me entiendes? Claro. La amiga fea. Claro. Entonces Chile es como ese país, así como que te pescan y te dicen, miren, estos países siguen este sistema y miren cómo les va bien. Entonces somos como sin querer ofender, y perdón por la analogía, no se me ocurre otro, pero es que somos como ese niño con síndrome de Down, al que lo ponen ahí recita un poema, para que todos los güeyes, ay, mira qué lindo, y que lo aplaudan. Claro. ¿Me entiendes? Sí.
que en realidad lo que están haciendo es humillándolo y tratándolo sumamente mal, quitándole su calidad de ser humano en ese ejemplo, y es lo mismo que pasa con el caso de Chile. Pero somos capaces de producir y nosotros no tenemos por qué seguir en esta línea de romantizar el esfuerzo, que en realidad es simplemente una destrucción de la calidad humana de ello. Entonces, esas experiencias son las que me han enseñado ahora otras visiones, creo, dentro de lo que es el mundo. Me imagino. ¿Y alguna expectativa que tenías al momento de empezar la carrera que no haya sido como es en realidad? Mira, es que el problema es que también radican estos fetiches del estereotipo que te venden. Hay una cosa y hay una realidad, es como que... a ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, mira, aquí me voy a poner más bien en el mundo intelectualoide, pero ¿ubicas que muchos hablan del discurso de la narrativa? No, ¿a qué se refiere eso? A ver, para explicártelo de manera simple. ¿Te has hecho la pregunta del por qué un libro, una novela, trae una historia y a ti te enseñan historia en el colegio? ¿Por qué tienen la misma palabra, historia? Ah, ya. Ya nunca lo había pensado, pero sí entiendo el punto. El hecho es que, ¿por qué tienen esa palabra? ¿Qué significa la palabra historia? Significa literalmente un relato, una narración. Cómo te cuentan las cosas. El cómo te cuentan las cosas hace que tú tengas una visión. Una visión que lamentablemente la misma narración, por ser narración, por no ser experiencia, porque en un libro de historia, tú cuando abrís un libro de historia lo que encuentras es el relato, pero claro, no la experiencia misma. Uh-huh. Y en la novela, tú abres la novela y ves el relato, pero no puedes vivir esa acción misma. Te genera una imaginería, te genera esa imagen. Uh-huh. En el fondo te genera el estereotipo. Sí. ¿Cachai? Entonces, cuando uno se mete a estudiar una carrera, uno suele caer en ese estereotipo y en esa idea de pensar que, claro, te vaya a poner, inventemos alguna carrera, vaya a ser ingeniero nuclear. Uh-huh. Y uno se mete a la carrera y se pone a estudiar y sueña con que va a ser ingeniero nuclear y que de repente vaya a hacer un gran descubrimiento y que la gente te va a admirar y que te vaya a ganar unos cuantos premios y que va a llegar Bill Gates y te va a decir, weón, quiero hacer un computador nuclear y que vos vaya a marcar historia y vaya a ser ahora... Y tu narrativa, tu historia va a terminar en un libro de historia ahí como, oh, el weón bacán. Es como eso lo que uno siempre se mete con una carrera. Uno siempre tiene esos sueños, esos estereotipos. El problema es que la realidad es otra. Y cuando te enfrentas a la realidad es cuando muchas veces te sientes fracasado y frustrado, porque en el fondo lo que uno quiere es ese ideal. Y como ese ideal, como dice Lememel, los sueños no se tocan, se miran desde lejos. En ese mismo ideal también uno se siente frustrado y muchas veces se deprime y se siente triste y dice, puta la weá, ¿qué pasó? Esto no me gusta, no era lo que yo esperaba. Y sí, pues no era lo que esperabas porque te dejaste guiar por un estereotipo. La realidad es cruel, es fría, es terrible. Y cuando uno comienza en este contexto sobre las sorpresas que te trae, te lleva hacia frustraciones y en el fondo uno tiene que aprender eso. Y es lo más difícil y es lo más duro quizás. Creo que en el mundo universitario lo más duro no es la universidad misma, lo más duro es cuando sales de ella y te enfrentas a esa triste realidad. En el que, no sé, pues, por ejemplo, muchos abogados que yo conozco que se meten a estudiar así y juran que van a estar en un estrado defendiendo y van a atrapar a un culpable y se van a tomar preso un violador y van a ser como grandes héroes y al final los buenos terminan en una notaría haciendo trabajo mecánico. ¿Cachai? Sí, por lo mismo fondo... es esta pregunta, pues, para que si es que alguien está estudiando y no está escuchando en este momento, como que tenga esa experiencia, pues, de que usted diga, yo tenía esta expectativa, esta imagen de lo que era ser filósofo y me pasó esto otro. Que no es así. Claro, y por eso te digo que quizás creo que se da en ese sentido. Creo que mis amigos me aconsejaron bien, o sea, aparte que yo soy medio terco de mierda, o sea, cuando hago una weá la quiero terminar, aunque me tarde 10 años la voy a terminar, pero se dio en eso, entonces sí, pues la realidad es sumamente diferente a lo que es la pedagogía. Uno soñaba con estar en una clase y todos atentos y
De hecho, ¿has visto La Sociedad de los Poetas Muertos y todas esas películas culiadas que te aparecen de la pedagogía, así como el profe que llega y salva justo a los alumnos más malos y todos esos alumnos más malos terminan, no sé, metiéndose a la universidad y estudiando? No, eso bueno te va a dar. No va a ser así. No, olvídate de eso. Vos vayas a terminar en una sala y en esa sala te vas a encontrar con diferentes alumnos, diferentes realidades, diferentes problemas, diferentes personalidades. Y a todos esos tienes que marcarles algo, tienes que darles algo que a futuro les servirá, aunque sea pequeño, pero si lograste entregarles algo que les sirva a futuro, la meta se cumplió. Qué bien. O sea, yo creo que, de hecho, yo, sinceramente, si yo fuera ministro de Educación, puta que me encantaría prohibir esas películas de mierda, así de La Sociedad de los Poetas Muertos y toda esa weá, así. Muy linda la fantasía, pero fantasía nomás, cinearte, como tal. ¿Y existe algún logro o algún proyecto en el que haya participado que quiera destacar y nos quiera contar? Mira, mi mayor logro, y en lo que me siento orgulloso y que creo que es con lo que puedo decir cumplí la primera meta, son ustedes. Lo digo desde un contexto en el estallido social. Yo renuncié en septiembre y sabía que literalmente después de a mediados de año tú no encontráis pega, así que sabía que iba a estar cesante, así que se puede decir que por primera vez en mi vida pude, con los ahorros que tuve y todo el cuento, se puede decir que tuve la ventaja de poder ver el mundo desde el plano del espectador. Ahora, si lo sumo a la cuarentena, llevo prácticamente casi un año observando el mundo, viendo las noticias, viendo lo que pasa, viendo redes sociales. Por primera vez creo que me siento como que me di el placer de poder vivir la vida del filósofo, esa vita contemplativa, como dicen. Y en ese contexto fue cuando se dio el estallido social. Y Dios, me enamoré del estallido social, e incluso yo diría que me sentí orgulloso de mis propios alumnos cuando comencé a ver que... me emociona. Y cuando comencé a ver en la televisión, en las redes sociales y cosas por el estilo, que se estaban repitiendo el discurso que yo había dicho a mis alumnos durante 10 años. ¿Cachai? Que no sé si te acordáis, pero les pasé la clase. Estuve casi meses, bueno, de acuerdo a mi programa era 1 mes y 2 semanas de hablarles sobre lo que era el problema de la ISAPRE, de la AFP, del neoliberalismo, de la construcción social. No sé si te acordáis de eso. Sí, me acuerdo muy bien de todos esos temas. Y en un sentido sumamente onanista, y me sentí muy, muy orgulloso de mí mismo al decir, diablos, no me equivoqué, lo hice bien. O sea, la materia que pasé, que no era la materia que me exigía el Ministerio de Educación, sí funcionó. Y de repente cuando veo en las redes sociales que mis alumnos estaban ahí parados, protestando, reclamando, me sentí orgulloso, o sea, orgulloso por ellos. No estoy diciendo que yo haya hecho que el estallido social se dé, por si acaso. Yo estoy diciendo que simplemente a través de mis clases de alguna forma puse un pequeño grano de arena. Sí. Y que ese pequeño grano de arena igual nos abrió la posibilidad de poder tener ese país mejor, de que los barrios de los que vengo dejen de existir, de que la gente ya no romantice su sufrimiento, sino que la gente tenga esa dignidad que tanto se necesita. Perdón. Entonces, no sé, pues cuando veía compañeros tuyos, cuando veía a otros compañeros de otros cursos también del Lemón, me sentí orgulloso, como te digo. Y quizás ni siquiera se acuerdan de mí ellos, ni nadie. Pero sé que de alguna forma mis palabras entraron y quedaron en el inconsciente colectivo de alguien. Y que, claro, están funcionando. Y que ahora hay una verdadera batalla con respecto a eso, entre lo que es este sistema que está extinguiéndose y el nacimiento y el surgimiento de un nuevo sistema,
de ello. Y desde el plano profesional, desde la filosofía, si hay algo que siempre detesté cuando me puse a estudiar pedagogía, es que detesto la posmodernidad. Creo que yo entro más bien en la línea del racionalista empírico, soy más clásico. Y creo que también te pasé el tema del problema de la posmodernidad, esa excesiva sugerencia del sujeto observable, del sujeto que veía que las cosas pasaban. Sí. ¿Cachai? Pero cuando veo el estallido social y en este rol de espectador me di cuenta que, diablos, esta nueva constitución puede significar el primer clavo del ataúd de la posmodernidad, porque significaría que el poder económico ya no estaría subyugando a otros poderes del Estado y que en el fondo la sociedad podría llegar a crecer y a desarrollarse aún más y de manera mejor. Y que ahora la pandemia, literalmente estoy diciendo, y que creo que soy el primero que, por lo que he estado leyendo algunos filósofos coreanos y a Zizek, que creo que no se han atrevido a decir todavía, pero creo que la pandemia es el ataúd mismo de la posmodernidad y que ahora hay el surgimiento de una nueva generación que va a marcar una nueva tendencia de pensamiento, una nueva tendencia de entendimiento y una nueva forma de reconstrucción del mundo, que a mí me parece preciosa. O sea, Sí. Dios, estoy viendo un cambio de era. Sí. Lo estoy viendo y claro, como te digo, tengo esa ventaja de poder verla de espectador y Dios, qué hermoso. O sea, el mundo va a cambiar y dentro de lo mismo que estás haciendo tú, que es tratar de orientar a los alumnos que van a estudiar una carrera, también creo que deben de entender el hecho de que con este cambio del mundo también las concepciones de las carreras van a cambiar y que estadísticamente hablando el 30% de las carreras tradicionales van a quedar obsoletas y que por lo tanto se necesitan nuevas visiones, se necesitan nuevas carreras, nuevas potencialidades. Por lo tanto, tampoco hay que aferrarse tanto a estas carreras tan clásicas como derecho o la misma filosofía. Ahora el mundo va a cambiar y se nos va a venir un cambio drástico, tremendo, sea para bien o sea para mal, pero se viene ese cambio y dependerá de ellos, porque lo digo desde mi opinión. A mi edad, yo ya no soy parte del futuro. Ahora la historia solamente me relegó al presente. Y ese futuro viene por estas nuevas generaciones, pues como tú dices, de tercero y cuarto medio, y esas nuevas generaciones son las que van a tener que sobrevivir en este nuevo mundo, y al sobrevivir en este nuevo mundo está toda esta posibilidad de crear un mundo mejor. Por eso también me interesó el tema de tu programa y me contacté contigo para ver si es que puedo apoyar con otro granito de arena Claro. en ese contexto. Sí, genial. Me hace mucho ruido lo que usted dice porque también estuve leyendo un poco y como que alcancé a abstraer es que esta pandemia básicamente nos adelantó unos 20 años aproximadamente en el tiempo, por el tema de, incluso en algo tan simple como la compra online, es un cambio demasiado grande en la sociedad, porque se está generando confianza incluso con las nuevas tecnologías y con los nuevos comportamientos de la sociedad en base a este encierro. Exactamente, de hecho creo que ahora, por ejemplo, si lo pienso en el caso de desarrollo cognitivo desde primero medio a cuarto medio, ahora primero y segundo medio son una generación que va a conocer lo que es el distanciamiento, que va a experienciar y va a vivir en este distanciamiento. La sociedad va a cambiar a tal punto que ahora la gente, no sé si te has dado cuenta, pero está vendiendo su vida íntima. Uh-huh. Con los OnlyFans, las páginas donde tú, los streaming y todo esto. Claro, los influencers, básicamente. Claro, es donde venden su vida privada. Y es una generación que va a consumir ese producto y a su vez es una generación que va a mantener esa producción de productos porque es la que te mantiene en esta línea de separación. Entonces el nuevo mundo que va a haber un mundo mucho más distanciado entre las personas, entre el contacto humano y quizás
las nuevas carreras que surjan. Por ejemplo, la psicología va a tener un rol importante en el mundo futuro, en esta nueva forma de interrelacionarnos entre nosotros. La sociología, todo lo que son estas cuestiones de ciencias sociales van a ser muy importantes para ver cómo se va a dar la mutabilidad y el proceso dentro de lo que son estas nuevas construcciones mundiales. A su vez, también van a quedar nuevas carreras, creo que se van a surgir, tarde o temprano surgirán nuevos proyectos y nuevas carreras, por ejemplo, con el caso de los alumnos, o sea, de las personas que son analfabetos tecnológicos. Claro. Porque, por ejemplo, ahí hay un nicho que aún no está siendo explotado, pero que está creciendo mucho, que me he dado cuenta de eso, que dentro del nicho laboral, si a algún alumno se le ocurre y surge una carrera por el estilo, es que hay muchas generaciones que literalmente no pueden llevarle el paso al sistema moderno. No sé si te lo pongo en mi caso personal. Yo se puede decir que viví el boom tecnológico. Claro. Y he tenido que ir acostumbrándome cada vez a cómo el sistema tecnológico y cómo la interrelación social ha ido modernizándose. O sea, pongamos el ejemplo de los sistemas operativos. Conocí el Windows 1.0, que fue el prototipo. Windows 95, 95 Plus, 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows 2010, Windows 2016, Windows, ahora el que está en esta web que lo usan como si fuese aplicación de tablet. ¿El 8? No, el 10 creo que están. Ah, sí, ahora está en el Windows 10. Claro. El tema es que, por ejemplo, a mí ya me cuesta el Windows 10. Claro. Sí, pues ya es como puta. Otro sistema operativo, así ya, puta, me había gustado el Windows 98, después vino el Windows XP, ya el Windows XP lo estaba manejando, y chucha, ahora el Windows otra vez, y lo más probable es que vuelva a salir otra actualización, y otra mejora, y otra wea que ya simplemente me van a dejar atrás. Claro. Y por ende, el desarrollo tecnológico va a ser una de las carreras potencialmente importantes, el desarrollo humano y también el cómo mantener a todas estas personas en las que yo estoy cayendo, de quedarme atrás en la tecnología, de tener que estar constantemente actualizándome. Lo malo es que yo soy pajero, así que me da paja tener que estar actualizándome. Claro. Sí, digo, es como pensar en los padres de cada uno, po. Cómo les cuesta a ellos adaptarse a un celular, que de ahora los niños son secos en el celular, pues se mueven para arriba y para abajo porque están creciendo pero ahí, cuidado, con eso. Ahí hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Ahí es donde viene porque se confunden conceptos. Un cabro chico no es bueno con un celular, un cabro chico no es un genio por usar una tablet. Los buenos y los genios son los que diseñaron esa tablet para que un cabro chico de 6 años la pudiera usar. Ah, claro. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso es que viene el concepto de las carreras a futuro van a ser carreras que te potencien esta línea tecnológica y que a su vez mantengan este distanciamiento social a la larga, ¿cachai? Claro. Que en el fondo es hacia dónde vienen las nuevas carreras, por llamarlo así. Porque, no sé, pues ahora que estoy en un colegio técnico profesional, por ejemplo, muchos alumnos están estudiando gastronomía. El fuerte está en gastronomía. Y por una parte es triste ver que la mayoría se mete a gastronomía porque se supone que es la carrera más fácil. Claro. Pero también es triste el que nadie les ha dicho que gastronomía no tiene ningún sentido acá en Chile. Es una carrera absurda acá en Chile. Porque el mercado es muy pequeño. Para los que estudian, para los que escuchen esto y hablen sobre el tema técnico profesional o profesional, piénsenlo así. Siempre que vayan a estudiar una carrera que vaya hacia este lado productivo, entiéndase ingenierías o cualquier otra, vean el caso del mercado laboral chileno. Me refiero a que tú en Estados Unidos, si estudiáis gastronomía, podéis poner un restaurante. Y si en ese restaurante vendes a $1 el precio, el plato de comida, si tú logras venderle al 1% de la población gringa, que son casi 350 millones de hueones, si tú logras venderle un plato de comida a $1 al 1% de la población, significa que automáticamente ganaste $3,5 millones. Pero acá en Chile,
el mercado es ratón, pues chico, pues. Vos podías estudiar gastronomía y seamos sinceros, ¿cuál es la realidad a la que te puedes enfrentar? Que las mayores probabilidades que tú tengas estudiando gastronomía es que termines encerrado en una cocina de un restaurante chico o en un carrito en la esquina vendiendo algo, ¿cachai? Y también para aclarar, no quiero decir que no exista la posibilidad de que en una vez estudiaste gastronomía y terminaste siendo un gran chef y terminaste trabajando en el Canal 13 para MasterChef. No estoy diciendo que eso no pueda ocurrir, pero recuerden el hecho de que la sociedad en la que vivimos es piramidal. Por ende, para que haya un hueón en MasterChef haciendo esos programas de mierda, significa que por ese hueón hubieron 1000 que quedaron en la base de la pirámide de ellos. Manuel, ¿y algún consejo que le puedas dar a quienes quieran estudiar pedagogía y pedagogía en filosofía específicamente? No, que no lo hagan. ¿Por qué? Porque veo el contexto de la realidad. La filosofía está siendo relegada, está quedando atrás, está siendo reemplazada por periodistas, literatos y otras formas de intelectuales. La filosofía se convirtió en un gueto muy cerrado de ello. Y además creo que para hacer filosofía y aprender filosofía no es necesario el estudiarlo desde una manera profesional. Uno lo puede hacer desde su propia casa mientras tenga la acción y la visión de pensar y de, en el fondo, cuestionarlo todo. Estudiar pedagogía hoy en día en filosofía te va a significar un mundo, por llamarlo así, un mundo de la cesantía, en el sentido en el que, por ejemplo, yo soy cesante por horas, porque en el sistema en el que vivimos, y esto es para la pedagogía en general, es muy difícil conseguir contrato por 44 horas a no ser de que seas uno de los ramos estructurales, entiéndase, matemática, historia, lenguaje, ¿me entiendes? En el caso de filosofía o pedagogía en filosofía, en Chile está el problema de que son muy pocas horas y ahora con la nueva reforma que hicieron son menos. Claro. Tú tuviste 3 horas de filosofía, ahora son 2. Ya. Yeah. Entonces te significa primero convertirte en a pesar de que soy un profesor de especialidad, significa convertirte en un profesor taxi. Entonces estás un rato en este colegio, después una carrerita para irte a otro colegio y después para poder en el fondo tener las 44 horas y hacerte un sueldo digno. Uh-huh. Y en ese contexto, si van a estudiar pedagogía, piénselo en ese sentido. Creo que la pedagogía se puede dar en un contexto económico de mejor manera si lo haces en los ramos estructurales y no tanto en los ramos de especialidad. Lo más paradójico de todo es que acá en Chile hay muy poco profesor de filosofía. Somos una de las carreras de especialidad muy más escasas. Pero te ocurre eso que me ocurre a mí. O sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido 44 horas de trabajo. La vez que tuve más horas de trabajo fue que tuve 36 y tenía que estar en 4 colegios. Y eso era para hacerse pico. Claro. Y no tanto por la pega misma, sino por los traslados. Entonces, creo que la pedagogía, por lo menos si lo quieren ver desde un plano económico, la estabilidad económica está más centrada y orientada hacia las carreras estructurales, las columnas básicas, más que a la línea de especialidad. Y estudiar filosofía, creo que insisto en eso, la filosofía se hace, se vive, se experiencia, se analiza. No se estudia tan simplemente como tomar un libro y aprenderte a Nietzsche de memoria. Esa weá no es hacer filosofía y mucho menos hacer filosofía. Claro. No sé si me hago explicar bien. Sí, lo que me queda como duda, eso sí, por ejemplo, si yo quisiera aprender filosofía, ¿por dónde podría empezar? ¿Cómo podría orientarme básicamente para entender ciertos conceptos? Que encuentro que es como lo básico. O sea, claro, de repente yo agarro un libro, no sé, pues de Nietzsche, la cuestión del... no me acuerdo bien el nombre, era algo del bien y el mal. Una cuestión del bien y el mal me parece que era. Más allá del bien y el mal. Ese libro. Y claro, yo al final entiendo los términos a la mía nomás, no es algo como... Y eso no está mal, po.
Claro, pero eso, por eso, a eso va la pregunta. ¿Cómo podría yo estructurarme un estudio personal, como siendo autodidacta de filosofía? Es que filosofía no es una técnica, pues, viejo. No te puedo decir así como, esta es la técnica. No, tú mismo lo dijiste. Vos pescaste un libro de Nietzsche, Más allá del bien y el mal, que son las concepciones para el principio del superhombre, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y lo entendiste, lo sacaste a la tuya. Y eso es precisamente lo que hace filosofía. Porque no se trata de memorizar a un weón, ni tampoco de, este se quería decir esto. Por el contrario, en la medida en la que tú entiendes algo, lo expresas, y si viene otro weón y te dice, no, esa weón está mal, porque es así y así, ahí es donde está la filosofía misma, en esa discusión, en ese arrebato de quién tiene la razón, en esa disputa argumentativa y en esa disputa sobre quién posee la verdad de ello. Entonces, para hacer filosofía, viejo, no es tan... No es, si bien es cierto, necesitáis una línea cultural, creo que uno viene o puede hacer filosofía desde cualquier línea. ¿Viste Game of Thrones? Sí. Ya. Con Game of Thrones tenía Maquiavelo. Y todo lo que es el principio de la política y las relaciones y los juegos de poder de Maquiavelo, Hobbes. Podéis verlo ahí. Claro. En la misma serie. Como Tyrion, como los Lannister, etc. No sé, en el mundo de los videojuegos, puta... Sí. El último que apareció, que de la gran controversia, el de Last of Us 2. Claro. Yo lo jugué, lo veo así, y digo, puta la wea linda, la cagó. Es una narrativa perfecta, porque ¿qué es lo que quería? Mostrar crueldad. La cagó en el final es malo, se los digo a los que no lo han jugado, y si lo van a jugar, puta, final te desinfla. Pero el juego en sí te muestra ese concepto de cómo la venganza te autoconsume, destruye lo que tú tienes, y a su vez es horriblemente cruel en todo aspecto. O sea, ¿tú lo jugaste, no? No lo he jugado. ¿Y lo jugáis de esa línea de Naughty Dog? Sí. Es que sí. no te quiero cagar el juego en sí, pues. No, pero dale nomás. Sí. Pero, o sea, lo ideal es que no spoilees tanto. Claro. Puta, pero es que, por ejemplo, en una parte del juego te persiguen y los locos traen perros. Y los perros te atacan y te quieren matar, entonces uno tiene que matar a los perros si te pillan. Pero en otra parte del juego tenés que jugar con el mismo puto perro que mataste, pues. Te hace relacionarte con el... Claro, con los entonces te muestra las dos te muestra las dos perspectivas, entonces como que ahí te pega un golpe emocional como, puta, este weón lo maté, concha su madre, qué lindo el perrito, si no era tan malo, ¿por qué lo hice? Y claro, ahí es donde ya podés ponerte a hacer filosofía, en el sentido de que, wow, en realidad, pues si lo ponías desde la misma línea nietzscheana que decís tú, que fue el contexto del bien y el mal, te das cuenta que hay algo más allá del bien y el mal, que vos mataste a alguien por el bien, mataste al perro por el bien, pero puta, después resulta que lo mataste y era ahí el malo, pues. Claro. ¿Cachai? Ahí es donde está la filosofía. No sé, para juegos más viejos, para no spoilear weas, piensa en el caso de Dante's Inferno. Oh, genial. Muy buen juego. Sea, el viaje del héroe. Claro, todo el concepto del viaje del héroe que te da desde el mitólogo se me fue el nombre. ¿Dante Alighieri? No, yo te hablo de un mitólogo, un erudito que se dedica a estudiar y a expresar la mitología clásica. No, en este instante se me fue el nombre, pero ahí encontré el viaje del héroe, y si te ponías a fijarte en los escenarios, te das cuenta que hay una modernización de la mitología, o sea, las ilustraciones satánicas de Doré, que aparecen en el Quijote de la Mancha y en muchos de sus libros, en el serigrafía y en grabado, uh-huh. Están como modernizadas, y es una visión sumamente hermosa de una demonología clara, y uno puede apreciarlo desde la estética, y la estética es un área de la filosofía, y observar cómo te están expresando ciertos conceptos y ciertas visiones que vienen desde la perspectiva ortodoxa cristiana de la Baja Edad Media. Y wow, es muy muy bonito esa modernización que tienen, que lo marcan en un juegazo. Lástima que claro, la misma ignorancia social estableció que el Dante's Inferno era una copia de God of War, cuando en realidad no lo era. No, ¿cachai?
Y tuvo bajas ventas y no se siguió esa saga precisamente porque la gente no fue capaz de apreciar esa hermosura. No sé, pues, en el anime, en el manga, en las novelas. O sea, a mí me encanta mucho el tema de leer novelas y preguntarme cosas y aplicar la filosofía en eso. Desde Shakespeare, Cervantes y todos. O sea, Cervantes, la obra barroca más hermosa que pueden haber, que todo me parece, no sé, como dártelo como dato, como hipócrita que tiene, que todo el mundo dice, oh, el Quijote de la Mancha, qué bacán, y la weá, pero atacan a la Iglesia Católica. El tema es que nadie es capaz de observar, o creo que nunca nadie se ha leído el Quijote para darse cuenta que en realidad el Quijote de la Mancha es un libro de la contrarreforma protestante y es un libro que apela al cristianismo. ¿Entiendes? Claro. Entonces la filosofía, si tú me preguntas cómo se hace filosofía, es que son cuestiones que tienen que ser de cultura general y siempre estar discutiendo. Por eso creo que la filosofía tiene un espacio en la sociedad, en una biblioteca, donde está la sección de filosofía, en las universidades, donde están los intelectuales peleándose entre ellos, pero en el mundo real, creo que ahora la filosofía debe de dar un paso atrás, de relegarse y en el fondo convertirse más bien en una forma de visión del mundo, más que aprenderte filósofos de memoria y bueno. Qué bien. Qué bien. Manuel, ¿y cuáles son tus metas en estos momentos con tu profesión o con tu vida? Mira, con mis metas, yo creo que soy minimalista, yo soy simplista. Y creo que por lo menos con el estallido social se cumplió mi meta. Esos 10 años que invertí en el sector más vulnerable rindieron sus frutos. Chile despertó y Chile cambió. Y creo que ahí está la primera meta. Mi segunda meta fue que se dio acá, que como anécdota, aparte del por qué renuncié por ese intento de censura a mi clase, me di cuenta que la pedagogía tiene un poder tremendo, en especial en las regiones. Yo creo que los que estudian pedagogía piensan bastante bien el tema de irse a regiones, porque en regiones se necesita. Acá en Punta Arenas hay un problema, que aquí no hay oferta educacional. Está la Universidad de Magallanes y el Instituto INACAP y la Santo Tomás. Por ende, muchos alumnos de aquí terminan yéndose y emigrando para estudiar en Santiago o en regiones más grandes, haciendo que aquí te quede generalmente el viejo. Así que si tú venías a Punta Arenas, moralmente hablando, es como retroceder a los años 90. Y creo que los que estudian pedagogía podrían aprovechar ese impulso, si quieren realmente hacer un aporte al país, si quieren hacer un aporte al mundo. Piensen en estos sectores aislados que sí se necesitan cabros que tengan una nueva visión, que necesiten esta nueva visión tecnológica, que tengan esta aplicabilidad y esta nueva visión open mind que hay aquí. O sea, aquí la homosexualidad todavía es mal vista, ¿cachai? Más que allá en Santiago, a eso me refiero. Acá la influencia religiosa es sumamente fuerte y por ende esos profesores podrían venir acá a hacerlo. Y aquí me pasó que, por ejemplo, ya al parecer aquí no hay tanto profesor de filosofía, creo que hay como 5 o 6, como mucho. Y yo desde un aula al fin del mundo le hinché las pelotas a José Antonio Cast. Así que una vez me vinieron a pintar los monos, el presidente del partido de José Antonio Cast, del por qué yo estaba diciendo que el weón era nazi. Wow. Claro que no pudieron echarme ni una hueá porque simplemente les dije, puta, ¿por qué José Antonio Cast es hijo de nazi y aparece en su biografía? Claro. En su biografía oficial. Entonces, yo no he dicho que José Antonio Cast sea nazi, sino que estoy diciendo que es de herencia y tradición nazi. Entonces, claro, creo que esa es otra hueá que también me hace decir como persona, ¿sabéis qué?
igual le hinchaste las pelotas a un candidato presidencial, pues, weón, ¿qué más querís? Claro, es harto. Claro, así, a un candidato presidencial, pues, bueno, Le y hiciste acá desde el hasta fin del gastar- mundo, pues, así. Le hiciste gastar plátano, weón. Para que vayan a Claro, apoyarte. es como, claro, así como, y yo me lo Oh. tomaba con humor, así como, puta, que soy importante acá, weón, la cagué. Oh, la cagó. Sí. Qué Claro, buena. y ahora, por temas de edad, creo que mi sueño, ¿alguna vez has estado en una aula magna? Sí. ¿Cómo era la estructura de tu aula magna? Como. Sí, Arquitectónicamente hablando. como las griegas creo que es griega creo que es cuando está Ajá, el escenario más abajo que es las butacas que están así como en ascensión. claro. Claro, como escalonada. Claro, eso. No, no sé cómo Quiero, explicarlo, pero sí. claro, quiero, o sea, una vez que saque el magíster, quiero ver cómo meterme al área universitaria y quiero hacer una clase en una aula magna. Ya. Creo que esa es mi meta. Y el por qué es simplemente porque quiero sentir la satisfacción de poder decir, enseñé en el sector medio, Ujú. donde yo era quien le enseñaba a los alumnos. ¿Y quiénes eran esos alumnos? Eran personas que querían aprender, que necesitaban aprender. Pero si logro entrar en el mundo universitario y estar en una aula magna y ver a mis alumnos hacia arriba, ahora el expuesto soy yo. Claro. Y Oh, estar expuesto ante personas que literalmente ya no se trata de que necesiten estudiar, sino que son personas que me van a juzgar. Y quiero enfrentarme a eso, en ser el profesor que esté ahí exponiéndoles algo y mirándolos hacia arriba y en el fondo mostrándoles a esos futuros profesionales, o si me toca hacer clases en posgrado, a esos profesionales cuál es mi visión. Y que esos profesionales ya tienen esas herramientas para juzgarme y decir, este está hablando pura weá, o, sí, en realidad tiene un buen punto. O sea, yo me imagino así en esa aula magna y creo que lo primero que diría así al mirar a todos mis alumnos para arriba, así, oh, que se ven lindos chiquillos. Creo que ese para mí es como el paso culmine de la pedagogía. A mí no me importa el tema de un doctorado, ni que me reconozcan, ni una wea así. Me interesa poder estar en esa aula. Creo que el mayor honor que podría tener un profesor es estar en una aula magna en ese contexto. Así, wow, el mundo juzgándote, el mundo escuchándote. claro. ¿Entiendes? Sí. Ese es el gesto arquitectónico que es lo que me gustaría hacer ahora. Qué bien. ¿Sabes que hay algo que no le pregunté que quería que nos compartiera? El tema de la relación con los colegas. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva usted con sus colegas profesores, con los alumnos? ¿Cómo es la relación? Nunca he tenido problemas con los alumnos. Creo que eso de ser del barrio y no olvidar que vengo del barrio, los cabros, me conecta bien con los chiquillos. O sea, siempre he sido medio extraño. O sea, yo era el profe que llega de moto al colegio, ¿cachai? Yo era el weón que no sé, porque no se afeita, o si se afeita lo hace de vez en cuando. Soy el weón que putea en clases, soy el weón que puede hablar de sexo, que puede hablar de otra weón. Entonces siempre he tenido creo que intrínsecamente yo nunca he crecido, siempre me he mantenido dentro del rasgo de los 23 años aproximadamente. A pesar de que ya estoy cerca de los 40, creo que mi mentalidad sigue estando en eso. Pero con los colegas, sé que existen colegas que son sumamente arrogantes en sí mismos, que les molesta la competitividad, que les molesta el tema de que alguien simplemente le destruya algo o alguna idea o entonces con los colegas también hay que tener cierto cuidado sobre quién puedes confiar y cómo te relacionas con ellos. Pero en sí, en general, te puedo decir que más del 95% de los profesores son personas sumamente abiertas y sumamente cercanas, que siempre van a estar dispuestos a ayudarte y colaborar contigo, en la medida en la que son colegas, que se ven como de igual a igual, porque no sé, pues, por ejemplo, entre estos mismos estereotipos y grandes errores que se cometen es que, por ejemplo, el profesor de matemática mire menos al profesor de educación física. Claro. ¿Me entiendes? Sí.
Pero la weá no es tan simple, pues, weón. Si las matemáticas son números culiados, pues el weón trabaja con un cuerpo, o sea, no son áreas comparables, pues, los dos tienen que mirarse de igual a igual y Exacto. respetarse de igual a igual en ese sentido. Entonces, eh, tiene que estar ese aspecto y, como te digo, la gran mayoría de los profes está dispuesto a mirarte de igual a igual. Qué Pero si bien. uno cae en el error de comenzar a mirar en menos a otros colegas, ahí la estás cagando tú y te vaya a ganar la enemistad. ¿Y lo que menos le gusta de su trabajo? La burocracia. Ya. Te vaya a enfrentar a una gran cantidad de burocracia en el ámbito de la pedagogía, una burocracia hueona e inútil. Te van a pedir informes, te van a pedir una montonera de weas que sabes que literalmente nadie las va a leer. No sé, por el mismo caso de la evaluación docente, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la evaluación docente, pero sé que la evaluación docente es un chiste porque no se revisa bien, nadie lo hace de manera correcta. Por ende, creo que una de las grandes barreras para seguir ejerciendo la pedagogía de manera correcta es precisamente toda esta barrera burocrática que te está poniendo el sistema de ello. En ese contexto. Creo que lo más feo que vaya a encontrar, o lo más pajero, así como que lo vaya a terminar odiando, así que, la burocracia culia. Entiendo. ¿Y el lado positivo, lo que más le gusta? Lo que más me gusta Ujú. es el aula, yo creo. Creo que ahí también viene por parte del tema personal. Creo que soy una persona que sí tiene cosas que decir, que sí tiene puntos de vista. No tengo la verdad, no soy preciso, no soy muy letrado ni docto para hablar, pero sí tengo algo que decir y me gusta sentir que en el aula, cuando cierro la puerta, entre esas cuatro paredes yo soy Dios y por lo tanto me tienen que escuchar. Y me gusta eso de sentirme escuchado, de sentir que sí hay alguien, aunque no me escuche todo el curso, pero con que un alumno me escuche me hace sentir bien, ¿me entiendes? Sí. Sí, qué bien. ¿Y nos podría contar un poco cómo es la rutina al trabajar como profesor? Es que, es que la rutina, para serte sincero, después de que lleváis años trabajando, la rutina se vuelve mecánica, así que no la sentí. Entonces, no es nada terrible, porque es como todo trabajo. Te levantas en las mañanas, vas a trabajar, haces las clases, tomáis las pruebas, llegáis a tu casa, revisáis pruebas, pero se convierte en algo tan, cuando lleváis años, se convierte en algo tan mecánico que hasta revisar pruebas te resulta más rápido que cuando lo hacíais al principio. Ya. Por ende comenzáis a tener un cierto tracking que después no te estorba la rutina, ¿me entiendes? Ujú. Y claro, en ese mismo contexto, cuando uno comienza a aburrirse de la rutina, lo que tiene que hacer es cambiar la metodología. O sea, Ya. si te dais cuenta que si ya te estás aburriendo a ti mismo haciéndote tus clases, cambia las clases, pues bueno. Creo que una de las primeras cosas que tiene que entender un futuro docente es que las clases no las hagáis para los alumnos. Las clases hácelas para ti. Si tú te diviertes en el aula, ten por seguro que los alumnos se van a divertir y van a aprender. Si tú no te diviertes en el aula, no, la clase va a ser un martirio de 45 minutos hasta 90 minutos teniendo que improvisar. ¿Y hay alguna anécdota que le haya marcado harto nos quiera contar? Puta, son varias, pues, o sea, desde que le hinché las pelotas a un candidato presidencial, ¿cachai? Hasta, no sé, pues, no fue en tu curso, me acuerdo, que una alumna se le ocurre, estaba guayando con un corrector y como que lo reventó. Y como es media pava la cabra, así como, para que se secara rápido y rasparlo de la mesa, le puso fuego, así que le prendió fuego a la mesa. ¿Sí? Oh, qué terrible. Y claro, como anécdota, como te digo, el tema de ver a mis alumnos repitiendo el discurso que les dije cuando estaba en el aula, que, insisto, no es el discurso textual ni nada por el estilo, pero ver cómo ese grano de arena está ahí y está haciendo cambiar al país, creo que es uno de mis más grandes orgullos.
Y es un orgullo personal, porque no voy a salir en libros de historia ni nada por el estilo, pero es mi orgullo. Eso. Parte del ego ahí que lo enaltece a usted mismo. Claro. Claro que en ese contexto los profesores de filosofía o los filósofos en sí igual somos arrogantes, ¿no? Nos gusta ser el centro de atención, nos gusta esa weita, entonces creo que ese aunque no sea un reconocimiento histórico, está ahí, me siento parte de eso en ese sentido. Claro. ¿Y cómo se imagina su labor en el futuro? ¿En qué piensa que va a cambiar? ¿O en qué le gustaría cambiarla socialmente? Puta, socialmente, o sea, es que no me la imagino de otra forma, me la imagino tal cual como hasta ahora, pero si quisiera mejorarla, sin burocracia hueona. Yo. ¿Cachai? O sea, es como, no sé, me refiero a que la burocracia, como dijimos en un principio, te trae a un sistema que intenta autosustentarse, autojustificarse y sobrevivir en ese sentido. Entonces, como que la pedagogía para mí no tiene que ser un contexto de obligatoriedad y hacer que los cabros estudien o que las universidades produzcan cierto número de profesionales al año. Creo que viene más bien por un contexto en el que el que quiere estudiar que lo haga y en el fondo la educación debería estar orientada a eso, a impulsar y a incentivar que las personas quieran seguir aprendiendo, quieran seguir estudiando, más que simplemente entregarte un contenido para que el Estado tenga garantizado que las personas son capaces de producir e insertarse socialmente. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Qué O bien. sea, es triste, claro, es como triste ver que no sé, pues con el caso del CIMSE, la PSU, la universidad, en el fondo siempre se ven por números. Pero ¿de qué me sirve tener profesionales? Por ejemplo, ver, ¿cómo decirlo? Ver cómo aquí la calidad de educación se ve con respecto a un número en CIMSE. Pero en realidad te estáis preguntando si ese cabro que quizás tuvo 700 puntos en CIMSE, así rompió la escala y la wea, ¿realmente ese cabro cuando salga de cuarto medio querrá seguir estudiando? Claro. ¿O solamente lo entrenaste para ser un elemento mecánico dentro de la sociedad que te produjo un número, que te justifica la sociedad, pero que esa sociedad olvida al individuo mismo de ello? Básicamente lo que me pasó a mí. Claro, claro, o sea, es como ya, yo lo entiendo. Hay personas que simplemente no quieren estudiar, pero eso no quiere decir que esté mal, pues. Claro. Eso no quiere decir que no puedan aprender, eso no quiere decir que el cabro que salió de cuarto medio y se metió a trabajar en La Vega, no quiere decir que ese cabro no pueda agarrar un libro y leerlo y aprender algo del libro. Y el por qué no pasa es simplemente porque el sistema educacional hace que las personas no quieran seguir estudiando, a no ser de que sea a través de ese estereotipo que hablábamos al principio, ese estereotipo de cumplir el éxito, Uh-huh. que ese estereotipo supuestamente te vende y te da. Sí. ¿Cachai? O sea, me encantaría poder tener, de hecho, por mí me encantaría que la educación fuese tan abierta, tan impulsada por sí misma, por ese hambre de saber, que por ejemplo no tuviéramos que pasar lista. Claro. ¿Cachai? Que el tema de las pruebas, bueno, como una prueba al año nomás para ver cuánto se profundizó y si seguir profundizando o no. Y punto, que el cabro llegue, claro, con el horario que tiene que ser, pues hay que administrar los tiempos también, pero que el cabro llegue y no llegue con una cara así como, puta la weá, ya me toca esta weá. Sino más bien que llegue así como, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó la esta anterior que no vine? Me encantaría poder escuchar alguna vez a un alumno que llegara así como entusiasmado, oiga, profe, ¿sabes que la semana pasada no vine y la weá? ¿Qué pasó? ¿Me puede hacer un resumen? Yo no voy a decir ni cagando, weón, ven a clase, pero el acto. claro, ese acto La de sentir actitud. tu cargo igual quiere. Exacto. Pero o sea, Claro. un weón que me venga un día viernes así, oiga, profe, tengo nada ni cagando, weón, es viernes, me preguntáis el lunes, fin de semana, anda a tomar, anda a carretear, pero ya, córtala. Pero sentir ese acto, así como decir, ay, Tiene buen interés. cabro. Claro.
Qué bien. Manuel, ¿y si alguna de las personas que nos estuviera escuchando quisiera preguntarte algo, te podría ubicar por algún medio, por Facebook, Instagram, alguna red que puedas facilitar? Mm, Instagram. Sí, sí. Sí, es que si doy el mail, puta, no. Para serle sincero, si alguien está escuchando, si en mi personalidad, y esto es una crítica a sí mismo, si me mandan un mail, me da paja responder un mail culiao. Me ¿Ya? da paja, así como, porque son como tan mecánicos, son como tan fríos, como que. Claro. Si No, doy un número además... telefónico, si doy un número telefónico me van a agarrar para el huevo, así que. claro. Y Facebook es lo mismo, Facebook no lo tomo muy en serio que digamos. La red que reviso constantemente, pero que no publico tanto es Instagram, y creo que ahí pueden ubicarme en Instagram si alguien quiere preguntar algo. El Ya, problema es genial. que, ¿cuál es mi Instagram? Bueno, pero lo Déjame, estoy dejo... revisando cuál es mi Instagram. Ujú. De todas maneras lo voy a dejar en la descripción para quienes que, les surja alguna duda o quiera preguntarle algo más a Manuel. Sí, no hay acá. Ya, genial. Eh, Ahí, sí, te lo doy, ¿no? sí, sí. Es Moncada, Ujú. Moncada 9973. Moncada 9973, genial. Para que si es que alguien que nos está escuchando tiene alguna duda o quiere preguntarle algo más a este profesor, puede hacerlo. ¿Hay algo que le quiera transmitir a nuestros auditores ya terminando ya la entrevista? El tema nunca es echarse a morir. Creo que la vida es cruel, es maricona, pero sabe ponerle nombre a lo que se le llama madurez. Pero también, si la vida es maricona, sé maricón. Pues, si te da la espalda, agárrale el poto. Y hay una frase que me gusta mucho en ese contexto que dijo Schmedrick el mago, el último descendiente de la casta de Merlín, que dijo que en la vida no hay finales felices, simplemente porque no hay finales. Así que, independiente de los proyectos que intenten tomar, de que si intentan meterse en una carrera y no les gusta o les va mal, recuerden que no es el fin del mundo. Que la vida continúa, la historia, la narrativa continúa, y cómo escribas esa narrativa va a depender de ti, no de un título y no de un placer estereotípico de lo que significa ser un profesional o estar en una sociedad de ello. Qué bien. Bueno, muchas gracias por participar de este proyecto, de regalarnos tu tiempo y tu experiencia justo con esto, desearte el mayor de tu éxito, de los éxitos en todos los proyectos y metas que tengas a futuro. Y ya te doy el espacio para que te despidas del programa. No, o sea, gracias por haberme invitado. Espero que de toda la verborrea que dije algo sirva. Ojalá a alguien le encuentre sentido y pueda servirle de algo. Y como les dije, recuerden que para estudiar una carrera o lo que sea en su vida misma, tienen que equilibrar bien eso de qué están dispuestos a hacer, qué es lo que quieren lograr y, en el fondo, qué talento tienen para eso. Creo que va a estar ahí la clave para una buena decisión si lo quieren hacer a la primera. Y si no les resulta la primera, no se echen a morir. La vida va a seguir. Qué genial. A todos nuestros auditores, darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Darle like si les gustó. Si desean que venga algún otro profesional, pueden dejarlo en los comentarios. Les mando un gran abrazo. Esto ha sido ¿A qué te dedicas? Hasta la próxima.